Buenas noches con todos, hermanos. Qué gusto verlos el día de hoy nuevamente con todos. Vayamos a nuestras Biblias, a la carta de Efesios, capítulo 2, del versículo número 8 hasta el versículo número 10. Efesios 2, 8, 10. Dice así la palabra de Dios, hermanos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, hay dos extremos que son ciertamente muy peligrosos dentro del cristianismo en cuanto al tema de las buenas obras. Uno de los extremos es creer que nuestras buenas obras tienen algún mérito en nuestra salvación y que en un sentido, el hombre está cooperando con Dios para su salvación. Ese es uno de los extremos. Al hacer esto, estamos invalidando abiertamente el sacrificio de Cristo y estamos usurpando el rol y la función que solamente Cristo puede hacer, que ciertamente no nos corresponde a nosotros. El otro extremo es creer que como somos ya salvos por pura gracia, como lo hemos leído, y no por obras, entonces no debo hacer ninguna obra, y ninguna obra es necesaria en sí misma, pues nada de lo que haga podrá llenar el estándar de rectitud y santidad de Dios. El problema de este pensamiento es que olvida que las buenas obras son el fruto de la fe salvadora. Y si las buenas obras no están presentes, entonces, hermanos, esa fe que se dice tener es una fe muerta, es una fe falsa, que no es diferente a la fe que la mayoría del mundo dice tener. Y una pregunta válida que podríamos hacer diciendo estos dos extremos es: ¿hay un equilibrio? ¿Existe un equilibrio en esto? Es una buena pregunta. Y yo creo que sí lo hay. Y creo que también el pasaje que leímos lo expresa de una manera muy clara. El pasaje que leímos nos habla, por ejemplo, de la gracia en la salvación, nos habla de la fe y su importancia vital en la salvación. Nos habla también de que no tenemos razón para gloriarnos en nuestra salvación. Nos habla de nuestra unión con el Señor Jesucristo. Nos habla también de las buenas obras y nos habla de un Dios soberano que ha decretado que todo acontezca, incluso esas buenas obras. La idea del día de hoy es ver cómo todas estas cosas que hemos mencionado se pueden unir de una manera tal que tengamos una idea correcta de lo que son las buenas obras, que es el tema del día de hoy, que es nuestro tema, el cual lo vamos a desarrollar en 3 puntos que lo tienen en las hojitas que les fue entregada. En el punto número 1 vamos a hablar de la norma e importancia de las buenas obras. En el segundo punto, la causa de las buenas obras. Tercer punto, la limitación y aceptación de las buenas obras, para finalmente ver unas conclusiones y aplicaciones. Pero oremos antes, hermanos, para que el Señor pueda ayudarnos en este tiempo. Oremos. Amado Señor, Padre, venimos a ti, Señor, sabiendo que necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu ayuda y de tu asistencia, Señor. Padre, ayúdanos, sosténnos a mí y a mis hermanos, Señor. Ilumínanos, Señor amado, con tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Punto número 1, la norma e importancia de las buenas obras. Y aquí, hermanos, quisiera iniciar con una pregunta
Y esta pregunta es, ¿qué es realmente una buena obra? ¿Qué es realmente una buena obra? Bueno, las buenas obras podríamos decir que son solamente aquellas que Dios ha ordenado en su palabra. Eso es una buena obra, aquellas que Dios ha ordenado en su palabra, la cual es la regla suprema de lo que es bueno y de lo que es malo. Es la voluntad de Dios expresada en las Santas Escrituras, la palabra de Dios, la Biblia. Nuestro Dios es quien establece qué es lo bueno, qué es lo malo. Y si esto es así, hermanos, es claro que ningún hombre puede tomarse esa atribución. Y tampoco ningún concilio, ni ninguna religión, ni nadie puede atribuirse el tema de poder definir qué es una buena obra. Las buenas obras, hermanos, son aquellos hechos o expresiones también concretas de bondad y generosidad que se conforman a la palabra de Dios, que se conforman a los santos mandamientos establecidos por Dios para su pueblo. Veamos, hermanos, Miqueas 6:8. Miqueas 6:8 nos habla un poco de esto. Miqueas 6:8. Miqueas 6:8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué te pide Jehová? ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dios ha declarado lo que demanda, hermanos, de su pueblo. Es Él quien establece lo que es agradable, lo que es bueno, y por tanto, hermanos, tenemos un estándar de vida impuesto por Dios en su Santa Escritura. Y no por la cultura, no por nuestro entorno, por nada que pueda parecerse. En palabras del apóstol Pablo, podemos decir que esta es la orden de Dios para todos nosotros. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿cómo el hombre, una buena pregunta sería, cómo el hombre puede renovar su entendimiento? ¿Cómo el hombre puede renovar su entendimiento? Que es la orden que nos da el apóstol Pablo. Claramente por las Escrituras. Ella nos enseña la voluntad de Dios. Ella nos enseña lo que Dios quiere y demanda de nosotros. Y esto está respaldado porque el mismo apóstol Pablo dice en 2 de Timoteo 3, 16, 17, cuando dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué fin? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, las buenas obras no son solo aquellas, las buenas obras son solamente aquellas que Dios mismo ha ordenado en su santa palabra, y no las que sin la justificación de esta son inventadas por los hombres, por un fervor ciego quizás, o con cualquier pretexto de buenas intenciones. Nosotros, hermanos, no somos quienes determinamos lo que es bueno, agradable o perfecto. Así sea que tengamos, hermanos, los mejores resultados, por decirlo de alguna forma, así sea que lo hagamos con las mejores intenciones, porque por encima de todo esto, inclusive de nosotros mismos, por supuesto, y de todo, está la palabra de Dios. Encima de todo. Y cuando nosotros tratamos, hermanos, de tomar el lugar de la palabra de Dios para validar lo que es una buena obra, en ese momento estamos invalidando la palabra de Dios. En ese momento estamos invalidando los mandamientos de Dios, porque nos estamos poniendo nosotros por encima de ellos. Estamos usurpando un lugar que no nos corresponde, estamos robando la autoridad que no tenemos en nosotros mismos. Un ejemplo de esto es cuando los discípulos de Jesús fueron recriminados por los religiosos de la época por no lavarse las manos al momento de comer.
Ellos, si bien es cierto, se entiende que lo hacían porque en un sentido creían que era una acción que representaba un lavamiento espiritual, pero ellos estaban cometiendo un grave error, y era que esta buena obra para ellos estaban poniendo esta buena obra como algo que Dios directamente ordenaba, pero ellos jamás pudieron entender el verdadero espíritu de la palabra de Dios, y es por eso que Cristo mismo les dice en Marcos 7:9, les decía también, dice Marcos 7:9, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Entonces, podríamos resumir así esta parte. Las buenas obras son solamente aquellas que Dios ha ordenado en su santa palabra, son solamente aquellas que buscan también la gloria de Dios. Y añadimos esto porque, por lo tanto, solamente pueden ser hechas por los hijos de Dios, a causa de nuestra unión con el Señor Jesucristo. A causa de nuestra unión con Cristo, hermanos, el Espíritu de Dios nos revela la voluntad de Dios en su palabra, y ella nos traza en un sentido el camino a seguir a fin de que el creyente sea perfeccionado y esté enteramente preparado para toda buena obra, como decía segunda de Timoteo. Y otra pregunta que podríamos plantear también aquí: ¿por qué son importantes las buenas obras? ¿Por qué son importantes? Primero, son importantes porque estas buenas obras, hechas en obediencia a los mandamientos de Dios, son los frutos y evidencias de una fe verdadera. Son importantes porque son los frutos y la evidencia de una fe verdadera, de una fe viva. Así como el testimonio de alguien, por ejemplo, en un juicio puede corroborar o desmentir un hecho, un delito, por ejemplo, asimismo las buenas obras corroboran o desmienten la fe que alguien dice tener. Ya esto se refería a Santiago, por ejemplo, cuando decía en Santiago 2, 14 al 20, lo leo en la versión Palabra de Dios para Todos, Santiago 2, 14 al 20, dice así: hermanos míos, ¿de qué puede servir que alguien diga que tiene fe si no hace el bien? ¿Lo podrá salvar esa clase de fe? Supongamos que un hermano o hermana tiene necesidad de vestido o comida. Llega uno de ustedes y le dice: que Dios te bendiga, abríguese y aliméntese. Sin embargo, si no le da lo que realmente necesita en ese momento, ¿de qué sirve? De la misma manera, si la fe no está acompañada de hechos, así sola está muerta. Pero alguien puede decir, dice Santiago, unos tienen fe, otros hacen buenas obras. Mi respuesta es que tú no puedes demostrar que tienes fe si no haces buenas obras. En cambio, yo te demuestro mi fe con las buenas obras que hago. ¿Crees que hay un solo Dios? ¡Qué bien! Pero los demonios también creen que hay un solo Dios y tiemblan de miedo. No seas tonto, la fe sin hechos no sirve para nada. Entonces, hermanos, en base a esto, debemos decir que las buenas obras son el testimonio de la realidad espiritual de la persona que dice tener la fe verdadera. Y de allí podemos ver la importancia que tiene para el testimonio en el mundo, en la iglesia. Por eso es que el Señor mismo también decía: por sus frutos lo conoceréis, por sus frutos los conoceréis. Con esto entendemos que las buenas obras también son el fruto de una vida transformada y regenerada por la gracia salvadora de Dios. Segundo, ¿por qué es importante? Son importantes porque las buenas obras
porque las buenas obras, a través de las buenas obras, los creyentes manifiestan su gratitud. Las buenas obras son importantes para los creyentes porque manifiestan su gratitud a través de las buenas obras. Vayamos a Salmos 116, 12, 13. Salmos 116, del 12 al 13. Dice el salmista: ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Salmos 116, 12, 13. Las buenas obras, hermanos, también son una manifestación de la gratitud a Dios. No tenemos, ciertamente, hermanos, forma de pagarle a Dios por todo lo que ha hecho en nosotros al salvarnos, pero las buenas obras es una forma en la que podemos expresar nuestro infinito agradecimiento. Porque por el hecho, hermanos, por el hecho de que no podamos pagar lo que Dios hizo por nosotros, no quiere decir que no tengamos nada que hacer para agradecerle o para agradarle. Eso es un error muy común y un mal entendimiento de que como todo es por pura gracia, entonces no debo hacer nada. Pero es un error grave, porque un corazón regenerado es también un corazón agradecido. Y esto es evidenciado por una vida que camina en buenas obras. Este mismo versículo que leímos en la traducción al lenguaje actual dice: ¿cómo podré, mi Dios, pagarte todas tus bondades? Y la respuesta es: mostrándome agradecido y orando en tu nombre. Entonces, ¿cómo puedo pagar? Con una vida en agradecimiento. Pagar en un sentido, evidentemente, no podemos pagar lo que Dios ha hecho. Pero ¿cómo puedo pagar? Mostrándome agradecido, con una vida en agradecimiento y reconociendo también que solo Él es Dios y que solo Él puede salvar. Y por lo tanto, esto se expresa en una vida en dependencia de Dios, en todo. Tercero, son importantes porque las buenas obras, los creyentes, por las buenas obras los creyentes, fortalecen su seguridad. Son importantes porque fortalecen su seguridad. Por medio de las buenas obras que brotan de la fe y se hacen para la gloria de Dios, esto tiene el fruto en el creyente de que fortalece su seguridad y firmeza en su salvación. Vayamos, hermanos, a 1 de Juan 2, del 3 al 5. 1 de Juan 2, del 3 al 5. Primera de Juan 2, del 3 al 5. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Esto último que dice Juan es glorioso, hermanos. Él dice, por esto sabemos que estamos en Él. Tremendo, es tremendo esa última parte. No solamente hacemos las buenas obras en gratitud, sino que también es para un testimonio en nuestro interior de la fe que tenemos en el Señor Jesucristo, para nosotros mismos, para nuestro propio alimento. Nos sentimos ciertamente más seguros de la fe que nos ha sido dada. Y poco más adelante, 1 de Juan 3, 18, 19, dice, hijitos míos, no amemos de palabra, ni de lengua, ni de hecho y en verdad, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él.
El pastor Sam Waldron acerca de este punto opina lo siguiente. Él dice, las buenas obras no refuerzan la seguridad por acumular méritos ante Dios. Por el contrario, refuerzan la seguridad haciendo la fe más visible para nosotros, desplegando la gracia de Dios en nosotros, comprobando que Cristo vive en nosotros. Él dice también, muchos cristianos tienen conflicto con la seguridad porque permiten que su fe sea débil e inactiva. A menudo, la manera de tratar la falta de seguridad no es, ojo con esto, a menudo la manera de tratar la falta de seguridad no es mediante más autoexamen, sino ejercitando la fe. Ve a Cristo, haz que tu alma se apoye en sus manos. Entonces, en agradecimiento, pon a trabajar tu fe. Puede que el problema que tienes con la seguridad es que estás tan metido en ti mismo que nunca tienes tiempo para hacer algo por nadie más. No es hipócrita hacer buenas obras para reforzar la seguridad. Es bíblico. No te pongas a resistir esta enseñanza. No te pongas al resistir esta enseñanza en la posición de ser más espiritual que Dios. Eso es lo que dice el pastor Sam Waldron. Cuarto, hermanos, las buenas obras son importantes porque edifican a los hermanos. Porque edifican a los hermanos, a la iglesia. Vayamos a 2 Corintios 9:2. 2 Corintios 9:2. Segunda de Corintios 9:2 dice: pues conozco vuestra voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Las buenas obras de un creyente, hermanos, sirven de beneficio para el hermano que nos rodea. Hablando de la salvación, por ejemplo, sabemos que es personal, pero es para unirnos también a un cuerpo. Somos parte del cuerpo de Cristo. Por tanto, lo que hagamos, sea pecaminoso o conforme a la palabra de Dios, afecta al cuerpo de Cristo. Afecta al cuerpo de Cristo. Por tanto, nuestras buenas obras ministran, edifican también, impulsan y estimulan al hermano, a la iglesia, el pueblo de Dios. Quinto, las buenas obras adornan la profesión del Evangelio, pues tapan la boca de los adversarios y glorifican a Dios. Las buenas obras adornan la profesión del Evangelio, pues tapan la boca de los adversarios y glorifican a Dios. Cuando somos negligentes, hermanos, en nuestra vida, entonces el nombre del Señor es blasfemado por nuestra causa. Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando un creyente, hermanos, es diligente en vivir su vida de acuerdo a su profesión de fe y vive buenas obras, aún los incrédulos podrán ver ese reflejo de la gloria de Dios en ese creyente que ha sido transformado. El creyente en la glorificación va a disfrutar sin duda de la plenitud de la vida eterna que ya recibió cuando fue justificado, pero debe seguir también en su caminar diario, en su crecimiento cristiano, en su crecimiento en santidad. Debe crecer en santidad, pues esto ciertamente le va a ayudar en el disfrute diario de su nueva vida en Cristo. Pablo decía: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto
la santificación y como fin la vida eterna, en Romanos 6:22. Segundo punto, la causa de las buenas obras. La causa de las buenas obras. Hermanos, el hombre, evidentemente, con todo lo que hemos dicho, no es la fuente de las buenas obras. Ni tampoco nace en el mismo hombre, en sí mismo, en él no nace la fuente de las buenas obras. No debemos caer en el error de creer que somos justos en nosotros mismos, pues la justicia que nosotros tenemos, la tenemos por Cristo y en Cristo. Nuestra capacidad, hermanos, para hacer buenas obras viene del mismo Espíritu de Dios, que pone el querer como el hacer. Y hay que tener cuidado, hermanos, también, y ojo con esto que es muy común tristemente, hay que tener cuidado con ese supuesto sentir del Espíritu. Mucho cuidado. Hay que tener cuidado con este sentir del Espíritu para recién querer hacer algo. Con esto me refiero a que hay personas que se mueven con estas cosas que son puro emocionalismo y no se mueven en conformidad a lo que Dios mismo nos revela en su palabra para que podamos hacer buenas obras. Hermanos, ¿quién siente en sí mismo el deseo de perdonar cuando es ofendido? Nadie, ciertamente. Pero tenemos un mandato que nos manda a hacerlo. Y es a ese mandato al cual el Hijo de Dios debe regirse. Y el mismo Espíritu de Dios, sin duda, nos va a traer a nuestra mente esa palabra, nos va a redarguir y nos va a convencer de lo que tenemos que hacer. Es natural amar a aquellos que nos aman. Eso es común, todos lo hacen, es natural hacerlo. Pero ¿quién siente amar a aquel que lo aborrece? Nadie. Pero tenemos un mandato que supera nuestro emocionalismo, nosotros lo que queremos, supera todo. Un mandato que nos ordena amar a nuestros enemigos. Y todo esto está por encima de mis emociones o el sentir del Espíritu. Algunas personas dicen para sí algo como esto: Señor, si me saluda, entonces sabré que esto viene de ti. Y entonces haré esto o aquello. O también dicen algo como esto: si esta persona me pide que lo ayude en esto, entonces sabré, Señor, que esto viene de ti. Allí entonces voy a actuar. O también dicen algo como esto: dicen algo como esto, que suena muy chistoso quizás, pero pasa. Es que si Él no vino a este lugar, es porque Dios no quería que nos encontremos. Y entonces esa idea absurda que tenía de arreglar las cosas no viene de Dios. Y así más ejemplos, hermanos. Pero los creyentes no debemos caminar por lo que sentimos, sino que debemos caminar por las convicciones que tenemos por la palabra de Dios. Por las convicciones que tenemos por la palabra de Dios. Por tanto, la capacidad que tienen los creyentes para hacer buenas obras no es de ellos mismos en ninguna manera, sino completamente del Espíritu de Dios. Y para que ellos puedan tener esta capacidad, necesitan necesariamente una influencia real del Espíritu de Dios para obrar en ellos tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Sin embargo, no deben volverse negligentes, como hemos dicho, como si no estuvieran obligados a realizar ningún deber, a menos que sea por un impulso especial del Espíritu, sino que deben ser diligentes en avivar la gracia de Dios en ellos. Veamos Ezequiel 36, 26 al 27, hermanos. Ezequiel 36, del 26 al 27. Dice así: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros,
y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Claramente, hermanos, podemos ver una obra personal de Dios mismo. No dice, yo haré posible que hagas esto, yo haré posible que tengas esto. Él afirma que Él mismo hará que andemos en sus mandamientos y que guardemos su palabra. Y además hará que lo pongamos también en práctica. Entonces, ¿quién es la causa de las buenas obras? Dios. Él es la causa de las buenas obras. Nuestro Dios, en la persona del Espíritu Santo, por el hecho de que estamos unidos a Cristo, quien es Dios, quien es la causa de todo, por ese hecho, hermanos, tenemos el poder del Espíritu. Tenemos la capacidad para hacer buenas obras. Dios es la causa primera, pero ciertamente es nuestro deber ocuparnos de nuestro caminar en santidad y caminar también en buenas obras. Punto 3. La limitación y aceptación de las buenas obras. La limitación y aceptación de las buenas obras. Hablemos de la limitación primero. Hermanos, suponiendo que alguien alcance la máxima obediencia posible en esta vida, supongamos esto, incluso esta persona queda tan lejos de llegar a superar lo que Dios demanda. Queda muy lejos de hacer más de lo que Dios requiere, que le faltaría mucho de lo que por deber estamos obligados a hacer. Ninguna de las obras que el hombre pueda hacer, ninguna llegan a superar lo que Dios demanda del pecador. Este tipo de obras que lleguen a superar son imposibles de lograr para cualquier hombre, porque todas nuestras obras están manchadas por el pecado y además todo lo que hagamos son cosas que debemos hacer, que es lo que decía Lucas 17:10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos. Pues lo que debíamos hacer, hicimos. Suponiendo que alguien viviera una vida sin pecado y en estricta obediencia a Dios, pregunta, ¿Dios estaría asombrado de esto? ¿Dios estaría asombrado de esto? ¿Esto tendría algún mérito en mi salvación? ¿Será esto más de lo que se nos demandaba? Y la respuesta, hermanos, es que Dios no estaría asombrado. No tendría yo ningún mérito en mi salvación. Y si en última instancia vivo de esta manera, es decir, en santidad, sin pecado, suponiendo de que sea así, si en última instancia pasa eso, esto es lo que debía hacer. Jamás debería creer que he hecho más de lo que se me demandaba. Pues siervos inútiles somos, lo acabamos de leer. Pues lo que debíamos hacer, hicimos. Y hermanos, incluso los mejores creyentes testificaron que no alcanzaron la gloria de Dios en el sentido de una obediencia perfecta, ni hicieron tampoco la voluntad de Dios de una forma perfecta. Pablo mismo dijo en Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y creo que estamos de acuerdo, hermanos, que Pablo es uno de los mejores hombres que ha pisado esta tierra. Incluso él dice, no que lo haya alcanzado ya. El apóstol Pablo sabía que todavía se queda corto y que no es perfecto, que no era perfecto. El apóstol Juan no es diferente tampoco. Él decía,
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, Juan se incluía en ese grupo cuando se decía esas palabras, evidentemente. No hay duda, hermanos, de que tanto Pablo como Juan fueron obedientes al Señor de corazón, pero también sabemos que no fueron perfectos. Es decir, no obedecieron al Señor al 100% en todo momento. Y esos son algunos de los hombres más santos que caminaron sobre esta tierra. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros, hermanos, también podemos estar en esta misma situación? Todas nuestras buenas obras están mezcladas, hermanos, con el pecado. Y por lo tanto, nunca son verdaderamente buenas, porque están mezcladas con el pecado. Pero incluso, hermanos, las buenas obras del mejor cristiano no están por encima, sino que están por debajo del estándar exigido por Dios. Todas nuestras buenas obras están contaminadas por el pecado y por lo tanto están lejos de ser perfectas. Pero Dios, por la gracia y por medio de la sangre del Señor Jesucristo, Dios las recibe como buenas obras y nos recompensa en base a su gracia. Por tanto, hermanos, no podemos ciertamente merecer el perdón del pecado o la vida eterna, ni siquiera por nuestras mejores obras, a causa de la distancia infinita que hay entre nosotros y Dios, a quien no podemos beneficiar con estas obras, ni satisfacer con estas la deuda de nuestros pecados, sino que cuando hemos hecho todo lo que podemos, solo hemos hecho lo que debíamos haber hecho y somos siervos inútiles. Dios, hermanos, no nos debe nada a nadie y sin embargo, en su bondad y misericordia, le ha placido recompensar, darnos recompensas. No estamos negando para nada que esto sea una realidad, es verdad, pero lo que sí afirmamos es que Él no está obligado a hacerlo, a darnos recompensas. Simplemente Él está mostrándose condescendiente al hacerlo. Él no está obligado a nada. Nosotros sí estamos obligados a cumplir lo que Él demanda, sin esperar nada a cambio. El hecho mismo, hermanos, del pacto de gracia es un acto de condescendencia o benevolencia de nuestro Dios, pues merecíamos ser condenados por la eternidad, pero a Él le plació mostrar su gracia para con nosotros. Y tampoco, hermanos, podemos ciertamente por estas obras merecer el perdón del pecado o la vida eterna por las mejores obras, porque las buenas obras son buenas en la medida en que proceden del Espíritu de Dios y en la medida en que son hechas por nosotros, son impuras y están mezcladas con tanta debilidad e imperfección que no pueden soportar la severidad del juicio de Dios. Ahora hablemos de la aceptación de las buenas obras. Y aquí hay que decir, hermanos, que una vez expuesta esta triste realidad de que nuestras obras no tienen un valor como tal, no obstante, hermanos, aunque esto es verdad, que nuestras buenas obras no pueden ganar algo de Dios, aunque esto es verdad, hay una gloriosa realidad, hermanos, para los hijos de Dios. Ya que por ser aceptados los creyentes por medio de Cristo, sus buenas obras también son aceptadas en Él. No como si fueran en esta vida enteramente irreprochables, irreprensibles a los ojos de Dios, sino que a Él, mirándolas en su Hijo, en Cristo, le place, nuestras buenas obras le place a Dios aceptar
y recompensar aquello que es sincero, aun cuando esté acompañado de muchas debilidades e imperfecciones. Es maravilloso saber eso. Aún a pesar de nuestro remanente de pecado, aún a pesar de nuestras obras, aún a pesar de que nuestras buenas obras no pueden cumplir el estándar de perfección de Dios, a pesar de que tenemos tanta debilidad en nosotros, a pesar de todo esto, hermanos, nuestras buenas obras son aceptadas. Y son buenas obras no por nuestra causa, por causa del Señor Jesucristo. Por causa de nuestra unión con el Señor Jesucristo, son tomadas como buenas obras. Y hermano, no sé si a usted le pasa lo mismo, pero esto ciertamente nos debe humillar. Nos debe humillar ciertamente. Y nos debe hacer poner los ojos en nuestro Señor Jesucristo y no querer quitarlos de Él. Pues sin Él nada tenemos que presentar delante de Dios, nada. Todo lo que tenemos no es de nosotros, lo tenemos por nuestro Cristo, por nuestro Redentor. Y eso es maravilloso, ciertamente, y trae más gloria al sacrificio del Señor Jesucristo. Todo lo que hace el creyente lo hace bajo la mediación del Señor Jesucristo. Todo lo que tenemos como creyentes lo tenemos en virtud de la obra del Señor Jesucristo. Y no en virtud de mi obediencia en sí mismo, sino en virtud de la obra del Señor Jesucristo. Primera de Pedro 2:5 dice lo siguiente: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Primera de Pedro 2:5. Pedro aquí está exhortando a la iglesia a vivir una vida rendida en adoración a Dios, pero siempre apunta a que si esto es aceptable, es gracias al Señor Jesucristo. Porque si no fuera así, hermanos, si no fuera así, sería algo vano y sin ningún valor. Es por causa de Cristo que una obra del creyente, puede ser llamada buena obra y ser tomada como tal por parte de Dios, por causa de Cristo. Dios nos da la capacidad de hacer buenas obras y después le place recompensarnos por ellas. Y eso es gracia, hermanos, eso es misericordia, eso es amor de pacto de nuestro Dios. Entonces, ¿de quién es la gloria aquí, hermanos? Sin duda la gloria es de nuestro Dios. Esta enseñanza destroza y debe destrozar nuestro orgullo y nos debe llevar a rendir adoración a nuestro Dios. Qué gran amor que nuestro Dios nos ha mostrado. Un gran amor, un maravilloso amor de parte de nuestro Dios, que no solamente nos salvó y nos dio el privilegio de ser llamados hijos, que eso ya es mucho, sino que también le ha placido aceptar nuestras buenas obras a pesar de nuestra debilidad, a pesar de nuestras imperfecciones. A Dios le ha placido mirarnos con ojos de amor y misericordia. Y todo esto, hermanos, todo esto por causa de nuestro Cristo, del Señor Jesucristo. Finalmente, hermanos, veamos unas conclusiones de lo que hemos visto. Número 1, las buenas obras son solamente aquellas que Dios ha ordenado en su santa palabra. Y es de vital importancia que existan en la vida de aquel que se hace llamar creyente, pues principalmente son los frutos y evidencias de una fe verdadera y viva. Segundo, los creyentes en ellos mismos no tienen la capacidad para hacer buenas obras. Esta capacidad la recibimos completamente del Espíritu de Dios. Pero asimismo, los creyentes no deben ser negligentes y se deben ciertamente esforzar en obedecer a Dios, caminando en buenas obras que traigan gloria al nombre de nuestro Dios.
Tercero, ninguna de nuestras buenas obras podrá superar lo que Dios demanda de nosotros, ninguna. Cuando hemos hecho todo lo que podemos, solo hemos hecho lo que debíamos haber hecho. Y somos solamente siervos inútiles. Sin embargo, ya que los creyentes están unidos a Cristo por su causa, las buenas obras de ellos son aceptadas por el Padre, por la pura gracia de Dios, por el amor de Cristo, y no porque sean justas en sí mismas. Finalmente, veamos unas aplicaciones. Amigo, todo lo que he dicho el día de hoy, todo lo que he mencionado, lo más importante para ti es saber que no te salvarán ninguna de tus obras. El que salva verdaderamente es Cristo, el único que puede salvarte. Pues alejados de Cristo, todas nuestras obras son vanas. Y es que en definitiva, hermanos, el hombre no puede hacer buenas obras sin una fe y un arrepentimiento verdadero. No es posible. Todos los hombres nos hemos rebelado contra Dios, por lo cual merecemos el justo castigo de Dios. Nuestras obras no alcanzan a llenar la medida de justicia de un Dios que es todo santo. No es cuestión solo de venir a una iglesia, es cuestión de venir a Cristo, reconociendo tu necesidad de salvación en el único que la hay. Las obras hechas por no creyentes, aunque en sí mismas sean cosas que Dios mismo ordena y de utilidad tanto para ellos como para otros, sin embargo, por no proceder de un corazón regenerado por la fe en Cristo y no ser hechas de una manera correcta, de acuerdo con la palabra, ni para un fin correcto, es decir, la gloria de Dios, son estas obras, por tanto, pecaminosas y no pueden agradar a Dios, ni hacer que alguien sea digno de recibir la gracia de Dios. Las buenas obras hechas en obediencia a los mandamientos de Dios no son aquellas que solamente se conforman externamente a la ley de Dios, y eso debe estar muy claro, sino aquellas que brotan de un corazón transformado por la gracia de Dios, por la gracia salvadora de nuestro Dios, que como consecuencia obedece los mandamientos de Dios. Por ejemplo, creo que casi todo el mundo sabe que se debe honrar padre y madre. Se debe honrar padre y madre, casi todo el mundo lo sabe. Y algunos lo hacen de buena manera. Y esto es bueno hacerlo, es muy bueno hacerlo. Pero si esto nace de un corazón no transformado por la gracia salvadora de Dios, esto entonces no es una buena obra. Quizás a los ojos del mundo sí lo sea, pero a los ojos de Dios no es una buena obra, porque solamente esta obra será una expresión de conformidad superficial a la ley de Dios. Y no quiero que se malinterprete lo que estoy diciendo. Tú tienes ciertamente el deber de ser un buen hijo, tienes el deber de ser un buen padre, tienes el deber de ser un buen esposo, tienes el deber de ser una buena madre, tienes el deber de ser un buen trabajador, tienes el deber de ser un buen empleador, un buen estudiante, un buen ciudadano. Sin duda, esos son nuestros deberes. Sin duda debemos también ayudar a quien lo necesita de todas las formas posibles, de todas las formas posibles. Todo esto está bien. Y si lo estás haciendo, sería excelente que sigas haciéndolo. Pero, como habíamos dicho, la buena obra, para ser considerada como tal, debe proceder de la fe en Cristo. Debe proceder de un corazón arrepentido, es decir, de un corazón transformado por la gracia salvadora de Dios. Porque solamente un corazón transformado buscará someterse a la autoridad de las Escrituras sin importar el costo. Solamente un corazón transformado obrará para la gloria de Dios y dejará a un lado la gloria propia
y dejará a un lado el buscar el favor de los hombres o el reconocimiento de los hombres. La palabra de Dios dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y también dice la palabra de Dios, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Amigo, deja de creer que estás sumando méritos delante de Dios con tu buen comportamiento, con tus buenas obras, con tu moralidad, con tu responsabilidad, con tu decencia y buen nombre. Ven a Cristo hoy, confiésalo como tu Señor y Salvador y toma por la fe esos méritos ganados por Cristo con su vida y su muerte. Porque los méritos de Cristo, su obra perfecta, hecha por nosotros, son los únicos méritos todos suficientes que nos pueden salvar. Cree en Cristo hoy y arrepiéntete de tus pecados y confiésalos. Y Dios promete que te perdonará y limpiará de toda tu maldad. No encubras tu pecado, porque solo quien los confiesa y se aparta de él verdaderamente hallará el perdón de Dios. Vuélvete a Dios hoy, y Él ha prometido jamás abandonarte. Él ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, para perfeccionarte a la imagen del Señor Jesucristo. Y a mis hermanos, Dios, hermanos, por medio del apóstol Pablo, dice al pueblo de Dios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, somos cristianos y la gente nos observa. No basta, hermanos, con proclamar de labios nuestra fe. Hay que vivir el cristianismo que decimos profesar. Hay que vivirlo. Debemos vivirlo en la iglesia y fuera de la iglesia. Y mucho más fuera de la iglesia. Porque dentro de ella, hermanos, es muy fácil. Venimos a la iglesia, escuchamos el sermón, cantamos, oramos, leemos las escrituras, tenemos tiempos de enseñanza, tiempos de comunión, y todo esto es genial, sin duda. Pero ¿qué provecho tiene todo esto si de lunes a sábado toda esa teoría, toda esa buena palabra y emociones santas no son llevadas a mi vida práctica? ¿Qué provecho tiene? Hermanos, que nuestra vida sea un evangelio vivo para las personas que nos observen y mucho más para aquel que no es creyente. Es nuestro deber, hermanos, no ser de tropiezo para el no creyente. Es nuestro deber. Es nuestro deber, hermanos, no hacer que ellos violen los mandamientos de Dios mientras esté dentro de nuestras posibilidades. Es nuestro deber, hermanos, mostrarnos amorosos y misericordiosos, no solo con los que piensan igual que mí, sino también con los que piensan diferente a mí. Es nuestro deber, hermanos, ser piadosos y ser ejemplo delante de nuestros familiares y amigos no creyentes. También es nuestro deber. Es nuestro deber también ayudar a nuestro prójimo que necesita nuestra ayuda. Nuestro deber también hablar cuando debemos hablar y también callarnos cuando debemos callarnos. No esperemos, hermanos, a hacer todas estas cosas y más, pues los creyentes no debemos caminar por lo que sentimos, sino, como dijimos, por las convicciones que tenemos por la palabra de Dios. Es cierto que dependemos del Espíritu de Dios, pues sin Él no podemos hacer nada, pero eso, hermanos, no es una excusa para volvernos negligentes, y mal haríamos si lo hacemos, como si no estuviéramos obligados a realizar ningún deber, sino que debemos ser diligentes en avivar la gracia de Dios en nosotros. Hermanos, preocupémonos por adornar y embellecer el Evangelio de Cristo con nuestras obras. Sin duda, nuestras obras no nos salvarán, pues no son más que un fruto de una obra previa de nuestro Dios, y el único que salva es Cristo. Ni tampoco nuestras obras salvarán a nadie,
pero por nuestra vida y por nuestras obras, podemos, hermanos, ser de tropiezo para que otros vengan al conocimiento del glorioso Evangelio del Señor Jesucristo. Hermanos, no seremos perfectos en esta vida, y eso es claro, y sin duda no nos vamos a equivocar, pero eso no es una excusa para que seamos o para que pequemos de una manera deliberada. Y que por nuestra causa, alguien pueda decir algo como este: me gusta tu Cristo, no me gustan tus cristianos. Tus cristianos son tan diferentes a tu Cristo. Hermanos, roguemos a Dios para que nos ayude a ser celosos de caminar en buenas obras, para que la palabra de Dios no sea blasfemada por nuestra causa. Callemos la boca de nuestros adversarios, pero no con dureza o palabras vacías. Hagámoslo con una vida que ejemplifica la vida de nuestro amado Señor Jesucristo, quien sin duda nos dio el ejemplo máximo de cómo debemos obrar, pues Él todo lo hizo para la gloria de Dios y en obediencia a la palabra de Dios. Finalmente quiero cerrar con una exhortación para todos nosotros del apóstol Pablo en Tito 2. El apóstol Pablo en Tito 2 dice: pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hermanos, que Dios nos ayude a poner por obra esta gloriosa palabra, y que esta exhortación para todos avive nuestros corazones para amar y servir a nuestro Dios con todo nuestro corazón, alma y mente, y así también para amar y servir a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que el Señor bendiga su palabra.